This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like precious and rain. I'd rather be kindling in the light. Set me on fire like I've never known. I wanna love you more as life goes on. So all of my days I place my first game. My first game. This is all I want. That the love I have for you doesn't fade along with you. The reason that I ask, I've seen far too many friends walk away and not come back. I won't wash away like bridges in rain. I'd rather be kindling in the light. Amén, buenos días, Dios los bendice. Vamos a dar inicio con esta transmisión en vivo. Dios les bendice a los que están ya en la transmisión y a los que están por llegar también. Dios les bendiga en el lugar donde estén, en su casa, en donde estén. Bendiciones, y ahí en su lugar dispongan su corazón para alabar al Señor, para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que ahí en tu lugar, dispon tu corazón, pon todo en las manos del Señor Jesús, y vamos a cantar y vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Así que le vamos a cantar al Señor, le vamos a decir. Vamos a decir: su salvación me dio, me rescató, vida me vino a dar, vida me vino a dar, y su amor, vamos a declarar fuego consumidor al Señor. Fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver al Señor, que todos puedan ver que estás aquí, de tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré. Jesús, tu nombre exaltamos en todo Dios. Vamos a declarar su salvación me dio, me rescató, vida me vino a dar, y su amor, fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver, que estás aquí, dile tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida diste en mi lugar, por ti yo viviré, te exaltamos, dile Jesús, tu nombre exaltamos
Jesús, tu nombre exaltamos en todo Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, todo de mí, Señor. Aun cuando te fallo, Señor, tú estás allí, Señor, con los brazos abiertos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Hoy nos postramos ante ti, Señor, adorándote, Padre, en espíritu y en verdad. Y Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo. Y sé que me amas, sé que me amas. Dile con tu presencia y con tu presencia. Rodéame en todo tiempo en el Señor y en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Yo sé que me amas. Y hoy me postro al Señor. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Decláralo. Y Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Una vez más, dile, Señor, conoces. Y Señor, conoces mi corazón. Cuando te fallo, aun cuando te fallo, sé que me amas. Dile con tu presencia y con tu presencia. Rodéame en todo tiempo y en todo tiempo. Sé que me amas. Yo sé que me amas.
estamos aquí, Señor, juntos, Señor, cantándote, Señor, en espíritu, Señor, cantándote, Señor, en unión, Señor, ante ti, Señor, nos postramos. Somos hijos, Señor, somos tus hijos, Padre. Juntos hoy cantamos como hermanos, como hermanos. Él nos unió. Dile, hijos, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia, mira el Señor, y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, oh, dile juntos, juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió, Él nos unió. Hijos, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo del Señor, este es el tiempo de alzar la voz, de alzar la voz. Dile, oh, 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 Cristo, Cristo, y el que salva, y la esperanza está en Él. Cristo, el Señor, Cristo, y luz del cielo, es el Rey, Rey eterno, amigo fiel, amigo fiel. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Dile al Señor, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Oh, 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 oh. No te cansas de alabar al Señor. Oh, 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 oh.
adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y levantamos nuestras manos, Señor, rindiéndonos a ti. Oh, Señor Jesús, dile al Señor, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Dile, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Dile, quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Diles más. Y es más que palabras, y es más que una canción. Declara esto: quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Dile al Señor, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. La última vez vamos a declarar: quiero vivir agradecido, quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida
y una canción. Gracias, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido. Señor, han sido días de lucha, de prueba, pero también días de victoria, días de fortalecernos. Gracias, Dios, hoy venimos ante ti, Señor, hambrientos y sedientos. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Gracias, Padre, que tu reino se establezca en este lugar y que tu reino se establezca en cada hogar y en cada familia, en cada lugar donde las personas estén conectadas en este momento. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien. Buenos días, familia. Dios les bendice. Qué bueno que se tomaron el tiempo para recibir la bendición de hoy, la palabra, el mensaje, el pan que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Nuestras fuerzas no son humanas. Nuestra competencia y nuestra fortaleza viene de Dios a través de Cristo Jesús. Así es que sean todos bienvenidos. Bendiciones a toda la comunidad Navojoa, la comunidad de Guatabampo, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Tijuana, Nogales, Mexicali, Los Cabos, La Paz. Hay gente conectada en Las Vegas, en Los Ángeles, están conectados en Texas, en Guasave, Guadalajara. Y mis hermanos aquí cerquitas en Bacobampo, en Chojoa, en Los Guayum, en el Tepic, en el Carrizo, en Guasave. Qué bendición que a través de este medio el Evangelio pueda llegar donde antes no llegaba. Y hoy vamos a ver algo. Hemos estado viendo una serie de temas. Vimos la serie Somos Más que Vencedores, vimos la serie de la misericordia de Dios, y estamos viendo la serie sobre las pruebas, cómo nuestra casa permanece de pie o se derriba ante las pruebas. Y la palabra es muy clara. Cristo no hace un llamado engañoso a la gente que cree en Él. Él advierte, Él dice cuál es el precio que pagamos o debemos pagar todo el que esté dispuesto a seguirle. Y voy a comenzar leyendo una escritura en Hechos capítulo 14. Dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí la palabra tribulación se puede interpretar como pruebas, aflicciones, adversidades, tristezas y tantas cosas que nos vamos a encontrar en la vida, en el caminar por este mundo. Entonces es algo inevitable. Si a algo le teme el ser humano es al dolor, al sufrimiento. Ahorita en la rama de la medicina hay una rama que se llama la medicina del dolor o la ciencia del dolor. Entonces, si a algo le teme el ser humano es a dos cosas: a morir y a sufrir. Cuenta una historia de una mujer que su hijo falleció, y muy desconsolada y amargada, con lágrimas amargas, ella fue y visitó a un sabio que vivía ahí en su pueblo. Y ella le dijo al hombre: maestro, consuela mi pena, si tan solo tu sabiduría pudiera regresarme a mi hijo. Y el sabio le dijo: sí puedo. Ve, le dijo, y tráeme unas cuantas flores
del huerto de una familia que no conozca el sufrimiento. Y la mujer se fue, aceptó el reto, anduvo por muchos lugares, centenares de hogares, y al final volvió a la casa del sabio y le dijo: Señor, ya estoy consolada. En todas las familias encontré lágrimas y sufrimiento. En todas las familias encontré pruebas. Y bueno, en esta vida es inevitable caminar sin sufrir, pero hay sufrimientos vanos, sin sentido, sin fundamento, pero hay sufrimientos que tienen sentido, tienen bases, que tienen un propósito. Y aquí vemos en el versículo de Hechos a Pablo y a Bernabé, que ellos eran perseguidos, eran golpeados, eran humillados, pero ellos exhortaban y animaban a los discípulos a que continuaran en el camino del Evangelio, aún en medio de tanta tribulación, aún en medio de tantas pruebas, aún en medio de tantas crisis. Entonces, la fe no está peleada con el sufrimiento, porque la fe, la fortaleza de la fe está en el amor de Dios. Alguien que no sabe que Dios le ama no tiene fe en Dios, porque a la hora de la prueba viene una duda. Entonces el amor de Dios alimenta nuestra fe. Sabemos que Dios nos ama y por fe confiamos. Entonces la vida, el paso por este mundo, nosotros no somos más que seres espirituales viviendo una experiencia material. Estamos por un tiempo aquí en la tierra, es algo que no debemos de olvidar o de ignorar. Estamos de paso. La Biblia dice que la vida del hombre es como la brisa de la mañana, está en toda su extensión, incluso no te deja ver a pocos metros, pero de repente sale el sol y desaparece. Así es la vida del hombre, estamos de paso solamente. Entonces, pero en ese caminar se requiere crecer. La biología dice que todo lo que nace debe crecer, debe madurar, debe reproducirse. Y ese proceso, llámese biológico, espiritual, material, físico, como sea, implica pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Las pruebas son fuerzas contrarias que se levantan, son retos que se levantan para fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Sin pruebas ni retos no sabríamos en qué medida estamos fuertes. Un deportista entrena todos los días, pero debe probarse en aquello para lo que entrena. Imagínate un boxeador o un atleta que se esfuerza muchos años en entrenarse, en tener fuerza y agilidad en su cuerpo, pero nunca se pone a prueba. Nunca va a saber qué tanto avanzó, qué tan buen fruto o mal fruto dio su entrenamiento. Pues es lo mismo, nuestra fe. Pablo le llama al camino en Cristo, le llama la carrera de la fe. La carrera de la fe. Entonces, dice Pablo, yo no corro sin sentido, yo no golpeo el aire sin sentido. Mi fe tiene un fundamento y mi fe tiene un galardón, tiene una meta. Y eso es lo que todo hijo de Dios, todo creyente, toda persona que decide creer en Cristo debe tener fundamentos para su fe, pero también debe tener metas para la fe, para su fe. Entonces, dentro del atletismo hay una prueba que se llama con obstáculos. Entonces la vida en Cristo o la fe en Cristo no es una carrera de velocidad. La fe o el camino en Cristo, el caminar en la fe en Dios, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tenemos que aprender a resistir, tenemos que aprender a fortalecernos, a enfrentar. Mira, José Alfredo Jiménez ni siquiera era cristiano. ¿Y qué decía? Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Entonces, las pruebas
tienen un propósito. Hay un propósito. Las dificultades son seguras en la vida tanto del creyente como del no creyente. Acuérdate cuando vimos el sermón de tu casa no caerá. Dice Jesús, el hombre que oye mi palabra y la hace es el hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y luego dice, y el hombre que oye mi palabra y no la hace es el hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Vienen ríos, vienen vientos, vienen tempestades y la casa sobre la roca no cae, pero la casa construida sobre la arena cae. Entonces, todos enfrentamos pruebas, tanto creyentes como no creyentes. La gran diferencia es que los que creemos, los hijos de Dios, tenemos cimientos, fundamentos, no nos derriban tan fácil las pruebas, y si nos derriban, pero no nos derrotan, nos levantamos y seguimos caminando en el nombre de Jesús. Y Dios, su Espíritu, fortalece a la iglesia y nos dice que vamos a salir de esta iglesia, vamos a librar esta. ¿Cómo? Dios sabrá cómo. Solamente tenemos que obedecer su palabra y entender el propósito de las pruebas que nos rodean. Entonces, la aflicción del mundo es inevitable. Las dificultades son seguras en la vida de toda persona. Sin embargo, estas tienen un propósito. Vamos a leer un capítulo de 42 del libro de Job. Job, capítulo 2, dice Job a Dios: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job, después de su gran tribulación, Job, después de su gran prueba terrible, ya todos sabemos esto, Job perdió sus 10 hijos, murieron sus trabajadores, sus cosechas, sus bodegas, todo lo que él tenía se le acabó, nada más quedó vivo él y su esposa, y él estaba enfermo de sarna, desde la cabeza hasta los pies. Y al final, en el verso 42, Job está diciendo: Dios, ya entendí que solamente tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Es decir, que cuando Dios piensa, decide y establece un propósito, no hay nadie que pueda detenerlo. Amén. Entonces, un propósito, creo que está por ahí un concepto. Propósito, designio, pensamiento, plan. Un propósito es una determinación firme de hacer algo. Eso es un propósito. Entonces, cuando Dios designa, cuando Dios tiene un pensamiento para alguien, Dios tiene un plan para tu vida y para la mía, Dios tiene una determinación firme de hacer algo con tu vida y con la mía. ¿Y qué crees? Nada ni nadie va a poder detenerlo. Ni una epidemia, ni una pandemia, ni como se llame. Nada podrá detener cualquier plan del ser humano, por más elaborado con astucia que esté, no podrá contra los planes y los propósitos de Dios para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo que está clamando. Amén. Entonces, eso es muy importante, familia, que lo entendamos. Y vamos a ver el primer propósito para fortalecer, el primer propósito, el primer propósito de las pruebas es para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. Ese es el primer propósito de enfrentar pruebas. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4, que dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Qué más? Dice, y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Amén. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate qué interesante está esto. Me impresionó
esta versión bíblica, que es una nueva traducción viviente, dice aquí que tenemos que alegrarnos o podemos alegrarnos al enfrentar pruebas, ¿sí? Y dificultades. Y dice ahí que la razón de alegrarnos en medio de las pruebas y de las dificultades es que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿A desarrollar qué? Resistencia. Fíjate qué interesante. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de sus vidas. Entonces, esa resistencia se desarrolla cuando enfrentamos pruebas, cuando estamos enfrentando dificultades. Y lo dice en el verso 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Wow, me encantó esta versión. Uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Amén. Apúntale ahí. Las pruebas son para formar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Alguien dijo por ahí que no se nace hombre, se nace varón, pero el carácter de hombre se tiene que ir desarrollando. Amén. Entonces, es muy importante entender esto. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Y aquí paciencia es resistencia, firmeza de carácter, estar parados, estar firmes ante cualquier adversidad. Un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos del otro lado del lago, del mar. Y se subieron a la barca y a mitad de camino, no sé cuánto tiempo iban navegando, se desata una tormenta, el mar se pone bravo y los discípulos andaban ahí asustados, atemorizados. Y dice la Biblia que el Señor Jesús iba dormido sobre un cabezal del barco, a gusto, tranquilo, y los discípulos, afanados y atemorizados, fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, despiértate, ¿qué no te preocupa que nos vamos a ahogar? Y el Señor Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe. Y se levanta y reprende al viento y reprende al mar, y todo quedó en paz. Entonces, la falta de fe viene cuando no sabemos, no conocemos el poder de Dios, el poder de Cristo. Porque después de que todo estuvo en paz, los discípulos dijeron, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Imagínate, Jesús, Dios hecho carne, iba con ellos y ni siquiera sabían de lo que era capaz. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Entonces, en una prueba, lo que te va a hacer dudar, lo que te va a sembrar miedo y temor, es cuando no confías o no estás convencido de quién es Jesús, quién es Dios en tu vida y de qué es capaz de hacer a favor de nosotros. Entonces Pablo está diciendo que las dificultades desarrollan resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y la firmeza de carácter nos da una esperanza segura de salvación. Hay un concepto ahí de prueba del griego dokime y prueba se traduce como experiencia, mérito o carácter. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una prueba? Es una experiencia, es un mérito que finalmente viene a formar o desarrollar nuestro carácter. Entonces, ahora, hay otra versión de este mismo versículo, Romanos 5:3 de la palabra de Dios para todos. Dice, pero hay más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos
nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Amén. Dice aquí que si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y la paciencia viene cuando tenemos el gozo, la felicidad de parte de Dios para enfrentar cualquier sufrimiento. Esta versión está tremenda. Entonces, fíjate bien, ojo, a Dios no le impresiona cómo vistes, cómo hablas, a Dios le interesa cómo piensas y cómo actúas. Es decir, Dios está interesado en el carácter de su iglesia, en el comportamiento de la iglesia. No es como vistas religiosamente, tu apariencia, no es como hablas. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe en Dios y en su palabra, pero está bien, pero realmente lo que va a traer un crecimiento, una madurez, es cuando ordenas tus pensamientos y dejas que Dios forje tu carácter. Eso es elemental en la vida de todo cristiano, que moldeemos, dejemos que Dios moldee nuestro pensamiento y que Dios moldee nuestro carácter. Vamos a leer el mismo versículo, pero en la Biblia en la Biblia latinoamericana. Dice, al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Esta versión está tremenda también. Dice, nos sentimos seguros en las tribulaciones, la prueba ejercita la paciencia y la paciencia nos hace madurar. Entonces todo hijo de Dios, toda iglesia, todo creyente, así como un bebé nace, también tiene que crecer, madurar, reproducirse, dar frutos. Ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, el primer propósito de las pruebas, las dificultades, es formar nuestro carácter. Amén. Carácter en el original significa marca, sello, característica. La palabra carácter en el original del latín significa herraje y representa el símbolo en un fierro para marcar el ganado. Calientan un fierro, con cada rancho ganadero tiene su herraje, su símbolo, y agarran el ganado y le marcan. A eso en el latín carácter significa eso, una característica. Y si ese animalito o esa vaca, no sé, ese caballo se sale del rancho y alguien lo ve y ve la característica, ve el herraje y dice, este animal es de tal rancho, lo identifican. Bueno, de ahí viene la palabra carácter. Dice la palabra que Dios, el Espíritu Santo, ha puesto un sello sobre sus hijos, una marca, una característica, un carácter que debe definirnos de los demás delante de una prueba. Es decir, que antes donde andes, la gente, aunque no cree en Dios, debe de ver un carácter, una característica en un creyente y diga, este es hijo de Dios, este realmente tiene un Dios vivo porque se mantiene firme ante las pruebas y ante las adversidades. Amén. Entonces, Dios quiere que desarrollar nuestro carácter, ya puso ese sello, esa característica, el sello del Espíritu Santo para que yo me comporte como un hijo de Dios. Proverbio 27, 17 dice, hierro con hierro se afila y el hombre aguza el carácter de su amigo. Entonces, mi carácter, una manera de cómo Dios forja mi carácter es a través de las pruebas, pero también a través de las personas. Porque dice aquí que así como el herrero le da forma al hierro con otro pedazo de hierro, por ejemplo,
los herreros calientan y con un marro le dan para darle forma le sacan filo para que sirva. Dice que de esa manera mi carácter se forja en el trato con otras personas. Por ejemplo, en el matrimonio, el carácter de la esposa afila el carácter del hombre. El carácter del hombre afila o moldea el carácter de la mujer. Entonces, esto está emocionante porque así como si has visto trabajar a un herrero, aunque sea en la tele, hay un programa del History que se llama Desafío sobre fuego, y ahí salen los herreros. No, hombre, ¿qué pasa cuando están golpeando un fierro caliente? Salen chispas, ¿sí o no? Pues así sale chispa en tu matrimonio, con el carácter de tu esposo, de tu esposa. Hijos, salen chispas con el carácter de los padres, el carácter de los hijos, o en el trabajo, o con el patrón. Entonces, así dice la Biblia que es una de las maneras como Dios forja nuestro carácter. Y entonces, dale gracias a Dios por esa persona difícil de carácter que tiene cerca. No voltee a ver a nadie, pero dele gracias a Dios porque es una herramienta de Dios para estar moldeando tu carácter. Dale gracias a Dios por esa persona difícil de carácter que tienes ahí cerca. Entonces, no te quejes. Dile: Señor, gracias porque este hombre, esta mujer, este hijo, este papá tiene un carácter tremendo, pero lo tomo como un reto para que mi carácter sea forjado. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, iglesia. Entonces, es en medio de la prueba donde se evidencia el carácter de las personas. En medio de las pruebas. Es en la adversidad donde nuestro carácter se forja y se moldea. Dios le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero. Y Jeremías vio cómo el alfarero formaba una olla de barro fresco y no le gustaba y la desbarataba. La volvía a formar, no le gustaba y la desbarataba. Y dijo Dios a Jeremías: así voy a hacer yo con mi pueblo. No es que le guste a la gente, dice Dios, me tiene que gustar a mí tu carácter. Hola, ¿hay alguien por ahí? Dios le dijo a Jeremías: así como el alfarero hace y deshace la olla, así yo soy el alfarero de mi pueblo. Y la olla no le tiene que gustar a la gente, la olla me tiene que gustar a mí. El carácter me tiene que gustar a mí, dice Dios, porque es a mi manera, a mi voluntad, no a la voluntad del ser humano. Entonces, familia, las pruebas son una oportunidad de crecer en el matrimonio, en la familia, en las amistades, en el empleo. Amén. Y en cada área donde tú te desenvuelvas. Si tienes un patrón difícil, un jefe difícil, y ahí te anda, dale gracias a Dios por esa persona, porque su carácter está moldeando el tuyo. A lo mejor esa persona ni cuenta se da, pero tú lo ves como una bendición. Amén. Si no puedes decir amén, diga: ay, nanita. Bueno, ahí está ya. O ay de mí. Entonces hay tres cosas que tenemos que moldear o ser moldeados de parte de Dios. Primero, el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Es la combinación de rasgos con los que nacemos. Y ahí vienen las fortalezas, pero también las debilidades. Eso define mi temperamento. Pero el carácter es diferente. El carácter es diferente. El carácter habla del verdadero yo. ¿Sí? Y 1 Pedro 3 lo habla muy bien. De cuál es el carácter, el verdadero yo. 1 Pedro 3:4. Es una Biblia, palabra de Dios traducida. Dice: su belleza debe de venir ¿de dónde? Del corazón, del interior de su ser. Porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios.
¡Wow! Impresionante. Me encantó esa versión bíblica. Dice que la belleza viene del corazón. No de cómo te peines, de qué color te pintes el pelo, de qué ropa te pongas. No, dice, la verdadera belleza viene del interior de tu ser. Porque la belleza que no se echa a perder, otra versión dice, la belleza que no se envejece es la de un espíritu suave y tranquilo. Habla de un carácter suave, tranquilo, un carácter de mansedumbre. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que está bien diciendo aquí 1 Pedro. Dice que la verdadera belleza es que no se echa a perder ni envejece, es el espíritu suave y tranquilo, el carácter manso, humilde. Y ese carácter es valioso ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, acuérdate del testimonio de Moisés. Dios defendía a Moisés porque era el hombre más manso sobre la tierra. Moisés tenía un carácter suave, tranquilo, humilde. Pero cuando la gente lo hizo enojar, perdió por momentos ese carácter y Moisés se encabritó y gritó y vociferó y Dios tuvo que reprenderlo. Entonces dice aquí que el carácter que Dios ve valioso ante sus ojos es el carácter suave, tranquilo. Y esto no tiene nada que ver con debilidad, tiene que ver con dominio propio. Muchos cristianos tienen, pero demonio propio. No voltea a ver a nadie. Dominio propio. Dominio propio es cuando, con la ayuda de Dios, aprendo a autodisciplinar mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y por consecuencia, puedo dominar mi carne, los deseos de mi carne. Entonces, hablar del carácter implica mente, emociones y voluntad influenciadas por nuestras experiencias, por nuestra educación, por nuestras creencias. Todo lo que venimos aprendiendo desde pequeños vienen a formar mi carácter mental, emocional, y mi voluntad es influenciada por eso. Por eso necesitamos ponerlo en manos de Dios. Y número 3, la personalidad. Ya vimos el temperamento, ya vimos el carácter, la personalidad. La personalidad es lo que los demás perciben de nosotros. Es la parte exterior de nuestro yo. Y no siempre es real. No siempre es auténtica. Acuérdate que hay 3 cosas que influyen mi personalidad. Lo que la gente dice de mí o cree de mí, lo que yo creo y digo de mí, y lo que Dios dice y cree de mí. Esas 3 cosas pueden influir nuestra personalidad. Y lo mejor es lo tercero. ¿Qué es lo que Dios dice y cree de mí? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Y hay una guianza para la personalidad. En la Biblia habla de la personalidad del cristiano, del creyente. Está en Gálatas 5:22. Porque hablar de personalidad es hablar de frutos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que este pasaje muestra un temperamento, un carácter, una personalidad llena del Espíritu Santo. Entonces, mi temperamento, mi carácter, mi personalidad debe de tener 9 características que Jesucristo vino en carne a manifestar. Bueno, es que Cristo era Dios, pastor, sí, pero Él vino en carne a manifestar esas 9 características de mi personalidad, de mi carácter, de mi temperamento. Amén. Entonces, esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que aunque conservemos nuestros rasgos naturales, no seamos dominados por nuestra debilidad. Y las pruebas sacan lo mejor de nosotros. ¿Te acuerdas cuando
Jesucristo, el Señor, estaba en el monte del Getsemaní, y dice ahí la Biblia que Él estaba orando y su sudor eran como gotas de sangre. Bueno, Getsemaní significa prensa de aceite. Habla de un momento de tribulación, de prueba, de demasiada presión. Entonces las pruebas, las presiones sacan lo mejor de nosotros, porque ahí Jesús estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no quiero ir a la cruz, mi carne no quiere ir a la cruz. Pero luego que dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la voluntad de Dios. Entonces lo mejor de nosotros es cuando el aceite del Espíritu Santo nos lleva a decidir, obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y eso trae un crecimiento en nuestro carácter, una madurez. Esto es importante que lo entendamos. Entonces conservamos nuestros rasgos naturales, pero no somos dominados por nuestra debilidad. Por eso Dios dice: diga el débil, ahí en el libro creo que es en el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Diga el enfermo, sano soy. Diga el esclavo, libre soy. Diga el gordito, flaco soy. Diga el flaco, gordito soy. Diga el feo, guapo soy. Diga el guapo, así estoy bien. Entonces es muy importante que nuestras debilidades estén siendo fortalecidas en el Señor. Número 2, segundo propósito de las pruebas: mostrar nuestra fidelidad a Dios. Amén. Serle fiel a Dios cuando todo va bien, pero también cuando las dificultades vengan. Porque serle fiel a Dios cuando todo va bien es fácil, pero serle fiel en las dificultades, esa es otra historia. Entonces las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar nuestra fe genuina. Amén. Las pruebas son una oportunidad para mostrar nuestra fe genuina al Señor. 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces fíjate bien, la verdadera fidelidad a Dios se evidencia dentro de las dificultades. En el matrimonio, ¿qué se prometieron el uno al otro? Prometo amarte, cuidarte, respetarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la abundancia. Y faltó ponerle ahí cuando andes de buenas y cuando te levantes de malas también. Faltó agregarle. Porque amar a tu esposa es muy fácil cuando anda dócil, contenta, tranquila, haciendo sus quehaceres. Pero cuando de repente le sale el genio, también debe de abrazarla y besarla y amarla. Si no, puedes decir amén. Diga, Señor, dame más de ti. Tu esposo, amar a tu esposo cuando trae la quincena en la bolsa, amar a tu esposo cuando es de carácter apacible, cariñoso y te saca a pasear, pues todo bien. Pero cuando a tu esposo le sale lo Hernández, yo soy Hernández, le sale el genio, también, esposa, usted debe de amarlo, respetarlo, cuidarlo y honrarlo. Ay, nanita, tan bonito que estaba el sermón, pastor. Ya se metió en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque la verdadera fidelidad se evidencia dentro de las dificultades. Yo no sé por qué nada más en el matrimonio se acaba la quincena y se acaba el amor. No, eso no es fidelidad. La fidelidad es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo mucho y en lo poco. Amén. Así es que, flojitos y cooperando.
Por eso Satanás va a buscar ocasión de hacernos tambalear en nuestra fe. ¿Qué hizo el diablo con Job? ¿Qué hizo el diablo con Job? Mira, en el verso 9 del capítulo 1, dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Luego en el capítulo 2, verso 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, el diablo vio que lo material a Job no le importaba. Cuando el diablo le quitó todas las cosas materiales a Job, Job seguía firme en la fe. Y entonces en el capítulo 2, verso 4, el diablo dijo, bueno, lo material no le interesa, a ver, déjame tocar su salud, déjame enfermarlo, verás que no blasfema contra ti. Entonces el diablo viene con pruebas, con tentaciones, pero finalmente Job, con la ayuda de Dios, salió victorioso. Job se levantó de perder todo lo material, de perder a toda su familia, nada más quedó viva su esposa y él. Y dice que después de todo esto, después de las pruebas, Dios multiplicó al doble todo lo que era de Job. Amén. También lo hizo con Pedro. En Lucas 22:31, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para poner las pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Esto pasó antes de la crucifixión, por eso el diablo está pidiendo permiso. Pero después de la crucifixión y de la resurrección, el diablo ya no tiene permiso. Antes, porque la ley regía y el diablo era el que ejecutaba las consecuencias de una ley no cumplida, pedía permiso. Pero en estos tiempos, después de la resurrección de Cristo, el diablo ya no tiene permiso. Ahora viene como ladrón a robar, matar y destruir, a poner pruebas al pueblo de Dios. Pero dice aquí que después de la prueba, Jesús le dijo a Pedro, en el verso 32, dice, por un tiempo me vas a dejar solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fiel a mí. Es decir, que un hombre o una mujer que permanecen fiel en medio de la prueba, salen victoriosos, eso trae un cambio a sus vidas, y no solamente eso, sino que le enseñan a otros a ser fiel a Dios en medio de las pruebas. Amén. Esos son los frutos. También lo hizo con Abraham. Probó su fidelidad cuando le pidió a su hijo. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, en las pruebas, el Señor nos enseñará nuevas y más profundas verdades en cuanto a Él, sus propósitos y sus promesas. Es en medio de la aflicción, en medio de la crisis, de las pruebas, de las epidemias, que Dios nos revela sus planes, sus verdades profundas, sus propósitos, sus promesas. Aunque en tiempos de sufrimiento sentimos que estamos llegando al límite, que ya no puedo más, hay gente que ya no puede más estar encerrada en su casa, hay gente que ya está harta de estar encerrada en su casa, hay gente que ya está harta de la cuarentena, están llegando al límite. Bueno, esas dificultades están destinadas siempre para nuestro beneficio. Dios, dice la palabra, que todo lo torna para bien para los que le aman. Dios va preparando
las cosas para bien. Aunque nosotros a veces no lo entendamos, todo obra para bien. Entonces, desde la perspectiva humana, los tiempos de prueba pueden ser desconcertantes, desesperantes. Mucha gente se desesperó el día del niño y se fue a hacer filas y filas a la pizza, al pastel. Mucha gente se desesperó el 10 de mayo y se fue a hacer filas y filas a las cervecerías. Se desesperaron, se hartaron, llegaron al límite. ¿Y qué pasa? Que ahorita mucha gente de que se desesperó en esas fechas, ahorita están con problemas del virus, con síntomas. El Señor los libre, ¿verdad? No es un castigo de Dios, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces tenemos que ser prudentes, familia. No estamos en casa, no cerramos la iglesia físicamente por miedo o por falta de fe, sino por respeto a las autoridades. Es muy importante que lo entendamos. Pronto nos van a dar luz verde para empezar a congregarnos. La gente se desespera, pastor, ya quisiera que hubiera reuniones. Y yo le digo, pues primero conéctese en internet, porque ni siquiera se conecta. Conéctese, aliméntense. Y si usted es fiel en lo poco, Dios nos va a poner fiel sobre lo mucho. Amén. Si no puede decir amén, puede decir ay de mí. Entonces, la orden que Dios le dio a Abraham era sacrificar a su hijo Isaac. Lo esperó 20 años. Abraham y Sara, 20 años esperaron para tener a Isaac. Ya casi tenían 100 años los dos cuando nació Isaac. Y Dios le está pidiendo a su hijo que lo sacrifique. Entonces, si vemos esto desde un punto de vista terrenal, Abraham pudo haber dicho, Dios, qué orden tan absurda. Yo amo a mi hijo por encima de todo. ¿Cómo me lo puedes pedir? O Abraham humanamente pudo haber dicho, qué propuesta tan inapropiada. Porque hasta ahora, Señor, mi hijo es todavía joven. Él es por medio de quien van a venir mis descendientes, déjalo vivir. O Abraham pudo haber considerado la orden de Dios injusta. No es justo, Dios, que me pidas a mi hijo. No dejé yo mi tierra y mi familia para obedecerte. O Abraham pudo haber dicho, no, Dios, esto es insoportable, es demasiado difícil para mí, no podré soportar este dolor. Pero ¿qué hizo Abraham? Lejos de reclamar y juzgar humanamente, lejos de desesperarse, Abraham confió en Dios y la prueba reveló la inquebrantable fidelidad de Abraham al plan del Señor. Amén. Gracias a que Dios sabe qué circunstancias nos ayudarán a crecer, Él nos pide que tengamos fe y que decidamos finalmente hacer su voluntad. Recordemos el amor infinito. La plena fidelidad de Dios nos va a ayudar a lograrlo. Imaginemos el gozo de Abraham cuando el Señor detuvo su mano y le proveyó un carnero como sacrificio para reemplazar a su hijo Isaac. Bueno, igual nosotros recibiremos la misma recompensa del gozo del Señor, el gozo espiritual, si permanecemos fieles al Señor a pesar de las pruebas. Proverbio 28:20 dice, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. ¿Qué dice Proverbio 28:20? El hombre y la mujer fiel recibirá muchas bendiciones. ¿Quiere usted bendiciones del Señor? Tiene que permanecer en fidelidad. Amén. Confiar en el Señor. Acepte la voluntad del Señor. Y finalmente, un tercer propósito de las pruebas es que demos fruto, que llevemos fruto. Juan 15:16 dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas, que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Amén. ¿Cuál es el otro propósito de las pruebas? Que demos fruto, mucho
fruto, que seamos ramas injertadas en Cristo, que demos fruto. Las mayores bendiciones y victorias de nuestra vida las recibimos después de atravesar una gran dificultad o las dificultades más grandes de nuestra vida. Siempre detrás de una gran dificultad habrá una gran enseñanza, una gran bendición de parte de Dios. Jesucristo tuvo que atravesar los martirios de la cruz para resucitar en victoria. Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para llegar a ser el gran apóstol de los gentiles. Jacob tuvo que sufrir terriblemente en su vida para llegar a ser uno de los patriarcas de Israel. José, el soñador, tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, vendido como esclavo, paró en la cárcel por un crimen que no cometió antes de llegar a ser el segundo del gobernador de Egipto. Entonces, todos nosotros somos llamados a la victoria, pero hay un camino que recorrer. En general, hombres y mujeres que han alcanzado gran testimonio delante de Dios tuvieron que atravesar grandes negaciones, sufrimientos, enfermedades, fracasos, traiciones, y aprender a sufrir inteligentemente. El sufrimiento debe tener un sentido. En Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y morir habla de sufrimiento, pruebas. Morir habla de aflicciones. Si no hago morir mi pasado, mis resentimientos, si no hago morir mis rencores, si no hago morir mis reclamos, si no hago morir mis enojos, si no hago morir mi amargura, mi mal carácter, si no hago morir mi pecado, no podré dar fruto en medio de la prueba. Si el grano de trigo, dice, no cae a tierra y muere, no podrá llevar fruto. ¿Qué es caer a la tierra? Pase la alabanza, por favor. ¿Qué es caer a tierra? Es reconocer que sin Dios no puedo dar buenos frutos. Caer en tierra es ser humilde, permanecer humilde, porque de lo contrario no puede crecer ni madurar. El Espíritu Santo te pregunta hoy, iglesia que estás conectada, ¿hasta dónde estás dispuesto a soportar por causa de Dios? ¿Hasta dónde? No es que lo contestes, tú piénsalo, medítalo. ¿Hasta dónde estás dispuesta, iglesia, en soportar por amor a Dios? Acuérdate de los sufrimientos de Cristo. El Señor Jesús nos exhorta y nos anima a no desanimarnos, ya que Él es quien ha vencido por nosotros. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Hechos 14, 22, recordamos, con esto empezamos, dice: en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Entonces, fuera de la voluntad de Dios, el sufrimiento, termino con esto, pon atención, fuera de la voluntad de Dios, el sufrimiento no tiene fundamento ni sentido. Pero una vez que conocemos el camino de la verdad, aprendemos a sufrir. Amén. Una vez que conocemos el camino de la verdad, aprendemos a sufrir y a enfrentar la adversidad inteligentemente. Y solo hay dos cosas en la vida por las que realmente vale la pena sufrir. La primera es por amor a Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es un sufrimiento inteligente. Y la segunda es por amar a la familia y protegerla. Si alguien sufre por dinero, si alguien sufre porque le hace falta a alguien, si alguien sufre porque no tiene esto o lo otro, no está confiando en Dios. No está mostrando carácter a Dios. Porque solamente hay dos cosas que valen la pena: amar a Dios y obedecer sus mandamientos, amar a la familia y protegerla. Eso es lo único que vale la pena en la vida.
De ahí en fuera, cualquier sufrimiento es en vano, no tiene sentido, no tiene fundamento. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Jesús sintetizó toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el principal prójimo a quien tienes que amar es a tu familia, tu matrimonio, tu familia, tu casa. Es lo único que vale la pena sufrir. El Señor Jesús, Él no anduvo con engaños. El Señor Jesús no ofrecía esa engañosa idea de que si te conviertes a Él, los problemas se te van a terminar. No, el Señor Jesús dijo en Juan 16:33: en el mundo van a tener aflicciones, pero si confían, yo ya vencí al mundo. Hay una versión que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Anímate, iglesia, anímate, familia. Todo este tiempo difícil es para bien. Aunque mi mente no lo entienda, mi corazón está confiado. Estamos confiados que es Dios tratando con el corazón de la iglesia. Es Dios moldeando mi carácter. Es Dios teniéndome en un lugar quieto con mi familia para forjar el carácter de la esposa, el carácter del esposo, el carácter de los hijos. Es un tiempo de bendición. Aunque las circunstancias digan lo contrario, es un tiempo de bendición. Y podemos estar tranquilos y alegres. Estamos tristes al mismo tiempo por las muertes que ha estado habiendo. Claro que duele, pero sabemos que detrás de todo esto hay un propósito. Y que nada, como lo escribió Job, cuando Dios tiene un propósito, un plan, nada ni nadie lo va a detener. Ningún plan perverso del ser humano va a poder afectar ni detener el plan perfecto y precioso que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Dios eterno, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, que está ahorita conectada o que estará viendo este video. Señor, que tu Espíritu Santo haga su sagrada voluntad. Sabemos que detrás de esta epidemia, aunque existan propósitos perversos del ser humano, hay un propósito grandioso, celestial, precioso y eterno de parte tuya, Señor. Fortalécenos, danos el carácter, el temperamento, la personalidad, que podamos ser árboles llenos de frutos en medio de una tierra seca, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, si alguien está viendo este video y está enfrentando problemas de salud, sánalo, Dios, te rogamos que sanes, Señor, a quien tengas que sanar, Padre. Si alguien está pasando problemas de escasez material, Señor, provéele lo necesario. Si alguien está pasando momentos de soledad, de abandono, Señor, envía tu ángel ahí, acompáñalo, Señor, no le dejes ni le desampares. Señor, queremos dar fruto en medio del desierto, queremos dar fruto en medio de la prueba, de la crisis, en el nombre de Jesús. Queremos adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Levanta las manos. Cada quien ahí en su hogar, levanten sus manos. Si sientes en tu corazón arrodillarte, arrodíllate, pero haz algo. No esperes a sentirte bien para hacer algo. Haz algo para sentirte bien. Y lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios. Aunque no nos sintamos bien, pero vamos a hacer esto para sentirnos bien. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Ante ti me acerco.
me presento tal y como soy. Levanta tus manos. Mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error. Tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Gracias, Padre, gracias. Tu corazón, anhelo Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor. Te El adoramos. Señor pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón. Dile el Señor, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Y tu amor no tiene fin. Y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón, anhelo Dios. El cielo, el reino de los cielos se está estableciendo en cada hogar. El reino de los cielos no se limita a una transmisión por internet. El reino de los cielos no tiene límites. El reino de los cielos, a través de la fe, es ilimitado, infinito. Y ahorita el reino de los cielos se está estableciendo en cada familia, en cada persona, en cada hogar, en cada matrimonio. Todo espíritu de depresión se está yendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tristeza está siendo ahorita transformado en un espíritu de gozo. Todo llanto se transforma en alegría. La depresión se transforma en ánimo. La debilidad en fuerza, en el nombre de Jesús. La enfermedad se transforma en sanidad, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, visita cada hogar, cada familia, cada persona. Señor, estamos orando específicamente por tu hijo Taurino Félix Castillo. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Él está batallando con un pie diabético. Padre, nivela, Señor, normaliza sus niveles de insulina.
y de glucosa en su cuerpo, Señor. Declaramos a Taurino Félix Castillo, un hombre sano, fuerte, fructífero. Sana, Señor, su páncreas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Padre, toda enfermedad, toda depresión. Padre, estamos orando por Luis Iván Sauceda. Todo espíritu de epilepsia queda cancelado ahorita en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre Luis Iván Sauceda, Señor. Ya no hay epilepsia, Padre, porque ahorita tu Espíritu Santo está manifestando tu reino ahí donde está tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a Evaneli Gómez, Señor, tu hija que está en la Army en Texas. Bendícela, Señor. Ella es una sierva tuya, es una servidora pública, Señor. Padre, bendice, Dios eterno, a toda la familia Gómez Sepúlveda, Señor, en California, en Las Vegas, en el nombre de Cristo, en Los Ángeles. Padre, enviamos una palabra de sanidad hasta Tijuana, Mexicali, Los Cabos, La Paz, Guasave, Mazatlán, en el nombre de Jesús, Guatabampo, Señor. Padre, haz tu voluntad, Padre. Bendecimos, Señor, el fruto del vientre de Eloísa Díaz. Señor, tu hija Eloísa está embarazada, está esperando a esa bebita, y tu palabra dice: bendito el fruto de su vientre. Declaramos un embarazo de bendición y un parto en su tiempo de bendición, sin complicaciones, sin riesgos, Padre, para Eloísa Díaz y para su bebé que está en su vientre. Padre, bendecimos a Juan Guzmán. Señor, normaliza su presión sanguínea, destapa sus arterias, sana el corazón de Juan Guzmán, Señor. Lo declaramos sano en el nombre glorioso de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos a Jesús Lobo Ávila. Señor, él está grave ahorita, pero tú tienes la última palabra, Señor. Tu sangre bendita toca y sana a Jesús Lobo Ávila, Señor. En el nombre de Cristo, bendice a la familia de Luis Ángel Duncan, Señor. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos, a su hijito que viene en camino. Toca el corazón, Señor, de Luis Ángel Duncan. Sana, Señor, Padre, su corazón de toda herida del pasado. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, ahorita el Espíritu Santo está trayendo un quebranto al corazón de algunas personas, y no es un quebranto de tristeza, es un quebranto de fe, de gozo, de saber que tú no nos abandonas, Señor. Bendice a Jesús Lino, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, bendícelo. Jesús Lino Ávila, Señor, él está ahorita con problemas respiratorios, Señor, pero tú eres el mejor médico. Sánalo, Señor. Acuérdate de que Jesús Lino es un hombre de fe, Señor, y que sus ofrendas, Señor, a tu pueblo llegan hasta ti, Señor, como un incienso puro y agradable. Acuérdate que Jesús Lino, Señor Ávila, es un hombre generoso con los que no tienen, Señor. Acuérdate, Señor, ten misericordia de Jesús Lino, Señor. Padre, sana sus pulmones, sana su garganta y todo su cuerpo. Bendice, Señor, a Fernanda López. La declaramos sana en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos por Julio, Señor, en el nombre de Cristo. Líbralo de toda esclavitud, de adicciones, Señor. Bendice a Julio, Señor. Lo declaramos un joven sano, libre, en el nombre de Cristo, Padre. Bendice a Rosa Isela, Señor. Quita toda ansiedad de su corazón, que ella pueda estar confiada, Señor, de que tú estás con ella y con su familia, y que no, Señor, no les faltará nada. Gracias, Dios. Bendice al Ejido Tepic, al Carrizo y a cada comunidad que esté conectada, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice a nuestras autoridades de gobierno, a nuestro presidente de la República, López Obrador, a todo su equipo de trabajo. Bendice a cada gobernador de cada estado, a cada presidente municipal, Señor, en cada municipio, cada síndico, Señor, en las comunidades. Dales gracias, sabiduría. Bendice a nuestras autoridades de salud, Señor. Padre, no son los ejércitos, ni las armas, ni la ciencia. Eres tú a través de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, cúbrelos, bendícelos, líbralos de todo mal y de toda contaminación.
a cada servidor de la salud y a sus familias, a cada servidor público en el área policíaca, militar, Señor. Bendícelos, líbralos de toda contaminación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú siempre nos escuchas. Tú siempre escuchas la oración de tus hijos, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a terminar. Solo a Cristo yo me rindo. Vamos a terminar adorando, iglesia. Todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío. Confiamos en ti, Señor. A su lado viviré. Amén. Gracias, Dios. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú dijiste, pasemos del otro lado y pasaremos del otro lado. Con epidemia o sin epidemia, llegaremos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Una iglesia victoriosa en medio de la prueba y de la crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, familia. Estamos conectados. Amén. Por medio del Espíritu Santo.